La figura de Isidro Fabela sigue siendo referencia obligada para comprender la construcción no solo del Estado moderno mexicano, sino también del Estado de México. Incursionó en la diplomacia nacional, el papel de México frente a las tensiones internacionales del siglo XX, diplomático, internacionalista, periodista, gobernador y defensor de la soberanía. Isidro Fabela impulsó principios como la no intervención, el respeto al derecho internacional y la institucionalidad política. Este día nos acompaña en el hilo negro la doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, España, también doctora en Historia de México por el Colegio de México. Me refiero a la doctora María Teresa Jardín Ortega. Bienvenida. Gracias. Ella es profesora, investigadora de la misma institución y nos da mucho gusto recibirla y el esfuerzo que hizo para estar con nosotros de una de sus pasiones, que es la vida, la historia, la hemerografía de Isidro Fabela. Pero, querida Teresa, te invito a que veamos una cápsula donde se resume un poco los grandes rasgos de la vida de nuestro personaje hoy aquí en el hilo negro. Adelante con la cápsula. Originario de Atlacomulco, Estado de México, José Isidro Fabela Alfaro fue una de las figuras más decisivas en la conformación política mexiquense. Nació el 29 de junio de 1882. Abogado, diplomático, escritor, periodista, maestro, historiador y gobernador del Estado de México, dedicó su vida a poner el derecho, la cultura y la política al servicio de la soberanía nacional y de la dignidad pública. Muy joven se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y después en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Allí se vinculó con figuras como Antonio Caso, José Vasconcelos y Alfonso Reyes, formando parte del Ateneo de la Juventud, un célebre grupo intelectual mexicano fundado en 1909 que rechazaba el positivismo del porfiriato. Fue cercano a Francisco I. Madero y después a Venustiano Carranza, con quienes consolidó su vocación diplomática. Defendió principios como la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la no intervención. En la década de 1930, en la Sociedad de las Naciones, en Ginebra, denunció la agresión fascista contra España, Austria y Etiopía, convirtiéndose en una de las voces más firmes del derecho internacional. Su protesta contra la anexión nazi de Austria quedó registrada como un acto excepcional de valentía diplomática, siendo México el único país en protestar por escrito. Como gobernador del Estado de México, impulsó la educación, promovió la autonomía del Instituto Científico y Literario y modernizó la administración estatal. Más tarde fue juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reconocido con la medalla Belisario Domínguez y el doctorado honoris causa de la UNAM. Isidro Fabela murió el 12 de agosto de 1964 en Cuernavaca, dejando un gran legado jurista, intelectual y diplomático. Isidro Fabela, nuestro personaje, nuestro tema, porque es importante tener presente estos grandes personajes que marcan una época y que algunas cosas son diferentes a su paso. Y qué mejor que la doctora Jarquín Ortega, quien ha hecho varios trabajos sobre él y coordinó un libro, lo editó, dedicado a la figura del célebre político intelectual y diplomático mexicano Isidro Fabela. La obra se titula Isidro Fabela, pensador político y humanista, 1882-1964, año en que muere. Y es editado por el Colegio Mexiquense y por el Instituto, en ese entonces, Mexiquense de Cultura. Bienvenida nuevamente y bueno, pues es un personaje que multifacético, diplomático, intelectual, maestro, periodista, escritor, historiador, gobernador, en fin. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de un personaje tan denso y tan polifacético? Sí, con sus claros y oscuros, digamos, de todo eso. Yo
A él lo considero un intelectual, un verdadero intelectual, no solamente por la creación del Ateneo de la Juventud de 1909 y por sus grandes cuates, ¿no? Que eran Reyes, Gravioto, todos los que forman el Ateneo, de la Juventud, bueno, el Ateneo en esos años. Y como intelectual, y esta es una frase de él que me encanta y me gusta, y que a mí me ha servido siempre acerca de la importancia que tienen los libros, y que ahora quisiera yo que todos los que nos están escuchando vieran qué importantes son los libros. Para él los libros eran los instrumentos insustituibles del hombre para darle saber, trabajo de pensamiento y alas de ensueño, a fin de ser causa y efecto de sus venturas íntimas. Y digo, para mí esta frase, porque estoy en un momento de mi vida de la resistencia, sobrevivencia ya a estos años, para nada. y que los libros me han marcado y me siguen marcando. Además, tuve la suerte de vivir cerca de la casa de él, de la casa del Risco, que la conocemos, que está en San Ángel. Yo vivía en Río Hondo, a unas cuantas cuadras de ahí, y me gustaba entrar a su biblioteca desde muy joven, cuando estudiaba en el Colegio de México y después cuando trabajaba en el Colegio de México, me escapaba a la casa de Isidro Fabel. Además la conocí, a él no recuerdo que lo haya yo conocido. Yo creo que sí, porque tengo recuerdos de su casa cuando era casa, en el sentido de que... ¿Tu familia lo visitaba? ¿Había relación entre tus padres? Cierta relación de mi padre, pero lejanas, no muy cercanas, o sea, no muy cercanas, no. Pero sí íbamos ahí. Y después, cuando empezó a abrirse la casa como museo, mi madre acostumbraba a llevar a sus 8 hijos a que viéramos museos, y uno de los museos era la Casa del Risco, de Isidro Fabel. Pues me encantó mucho la frase que leíste de él, que dice, los libros son alas de ensueño. Eso me encantó, que efectivamente te llevan por diferentes latitudes. Ahora, tú mencionaste algo que me parece muy importante, y es que él pertenece a una generación de intelectuales que se dio fines o principios del siglo XX, sí, y que pues eran el Ateneo de la Juventud, personajes como José Vasconcelos, como Antonio Caso, como Alfonso Reyes, ni más ni menos, Martín Luis Guzmán, autor de libros sobre la revolución, un género mexicana, que no había. Sí, me encanta. Diego Rivera, el pintor, muralista, realmente... José Clemente Orozco. Y Clemente Orozco, o sea, la verdad es una generación de oro que marca la intelectualidad, y él forma parte de ese núcleo. Es más, creo que él es uno de los fundadores y fue el escribano de las primeras actas que se dieron, que había discusiones, se agarraban y discutían y tal, ¿no? Dime, ¿cómo influyó en él este Ateneo de la Juventud? Pues influyó tanto que él se convierte en un escritor. Y por eso tenemos que él va a escribir, bueno, desde novelista. Tiene novelas sobre cuentos y narrativas sobre la tristeza del amo, que es muy, muy conocido, Pueblecito mío, los cuentos de París, porque él estuvo viviendo en París. También él escribió sobre historia y diplomacia internacional, varios libros. Los Estados Unidos contra la libertad. En 1918, una época también muy, muy traumática para el mundo, no solamente para México. Los precursores de la diplomacia mexicana, la neutralidad de estudios históricos y jurídicos y políticos por un mundo libre, sobre Belice, defensa de los derechos de México, historia diplomática. Bueno, incluso escribió poesía. ¿También? Él sí hizo La Crisopeya en 1931 y en 35 El político de los días del mar.
tiene una hermosa carta que le dedica a uno de sus hijos. Él no tuvo hijos de propia sangre, él adoptó a 2 niños cuando la Guerra Civil Española, que venían estos niños aquí con el grupo de los niños que conocemos de Morelia. Iba a adoptar unos niños junto con su esposa, se casó con una alemana, Josefina Eismann, y entonces iba a adoptar un niño, pero se dio cuenta que eran hermanos, no fue capaz de romper esa relación y a los 2 los adoptó. Uno se llamaba Daniel y el otro Germán, y dijo se llamaban porque desventuradamente murieron los 2. Ya. Los mandó a estudiar al extranjero, a Harvard, a Estados Unidos. Él quería que fueran diplomáticos. Como él. Pues gran personaje, la verdad, una persona que además, pues su testimonio tiene mucho que decirnos ahora con la situación que estamos viviendo, porque él defendía, y por los títulos que dices, la soberanía nacional, y además defendía aquellos pueblos. Además fue diplomático en no sé cuántas, en Brasil, en Puerto Rico, en Londres, en París. En No, Italia, un hombre de mundo. en España. Sí, So- y un hombre. Y además iba y venía con su esposa. En esa época no era avión, era barcos. que eran meses de Sí, traslado. y el gobierno mexicano alguna vez le dio dinero para que comprara libros y se iba a los viejos, a los libros viejos que los que hemos tenido la suerte de estar estudiando, trabajando por allá, nos damos cuenta de la riqueza que tiene, pues, todos estos, y que en México también los tenemos. Claro. Bueno, rápidamente, antes de irnos a una pausa. Gobernador. ¿Cómo entra como gobernador del Estado de México? Ay, fue muy problemático porque habían asesinado al que entonces era gobernador del estado en una reyerta, en una cantina, o sea, eso no lo podemos negar. Y lo había asesinado un hermano del presidente de México. Uf, Y entonces lo envían, pero el Congreso se opone al principio a él, pero necesitaban un hombre que fuera como él, que pusiera orden a lo que necesitaba ponerle orden. Y, y bueno, él reunió a la Cámara de Diputados del Estado de México, los organizó y los convenció. Y duró hasta 45, o sea, cumplió el el periodo periodo restante. que restaba. Sí, de y este el gobernador. asesinado era Alfredo Zárate Albarrán, sí, Alfredo Zárate ¿no? Albarrán. Que pues, eran tiempos bravos, ¿no? Sí, ¿no? Y sí. la gran astucia que tuvo don Isidro, pues fue aplacar, crear consenso, ¿no? Generar cierta institucionalidad a través ¿qué? Del diálogo, de la inteligencia, de la agudeza de estar ubicado en el lugar preciso, ¿no? Sí, y además hizo tanto por el Estado siendo gobernador. O sea, él realmente creó el corredor industrial que está entre Lerma, real y nobilísima ciudad de Lerma, que es mi pueblo de origen, y Toluca. Él apoyó a los maestros, le tocó una huelga terrible de los maestros que no se les pagaba. Le dio la autonomía al Instituto Científico y Literario. Por eso después la UNAM lo reconoce como le da el doctorado honoris causa. Claro. Incluso su nombre está grabado en la Cámara de Diputados en México con letras de oro. Un personajazo. Entonces, Sí. pero ¿qué te parece si vamos aterrizamos, como diría en el argot futbolístico, que estamos cerca del Mundial, bajamos el balón al Estado de México e Isidro Fabela? Vamos a una pausa, estamos conversando con la doctora Jarquín, María Teresa Jarquín, y nuestro tema de hoy, el legado de Isidro Fabela. En un momento más regresamos, usted está en el Hilo Negro. Regresamos, estamos de vuelta al Hilo Negro. El día de hoy estamos reflexionando sobre el legado de un personaje muy importante
para México y particularmente para el Estado de México, para nuestro Estado. Y estamos conversando con la doctora María Teresa Jarquín. Antes, me gustaría, no puedo aguantar una anécdota, querida doctora, y es que una vez fui al Risco, íbamos a grabar, pero hubo problemas técnicos, de esos que pasan muy normalmente, y entonces había un tiempo libre, y el director de la biblioteca me dijo, oiga, señor Barranco, quiero que conozca nuestra biblioteca. Bibliotecón, ¿no? Paneles larguísimos, inmensos, y luego pregunté por mi interés, ¿dónde está la sección de religión? Y me llevaron ahí al fondo, me dijeron nada más que está arriba. No, pues préstame una escalera, ya a mi edad, subiendo la escalera, arriesgando el físico, y había muchos libros en francés, como tú dices, algunos se veían viejos, del siglo XIX, pero sobre todo primaba los libros en francés. Y me llamó inmediatamente uno que era de Jacques Maritain. No pude, la tentación, era un libro viejo, de verlo, de tocarlo, y veo que Jacques Maritain, precursor del pensamiento católico, del Concilio Vaticano II, de las democracias cristianas, del cierto modernismo en el catolicismo, le puso una enorme dedicatoria a él que más o menos decía así: a mi gran amigo y debatiente Isidro Fabela, con respeto, con cariño y abrazo fraterno. Me quedé impresionado, es decir, que él tuviera relaciones con un monstruo intelectual de principios de siglo que duró hasta los años 60, la verdad sí me impresionó. ¿Tú tienes alguna anécdota con él? Con él directamente ¿O no, algo con su biblioteca sí. Ya. Yo acostumbraba, y yo como vivía muy cerca de la casa de Isidro en Río Hondo, muchas tardes o muchas mañanas, para no quedarme en la casa, yo sí vivía sola. Bueno, tenía un hermano que estaba conmigo viviendo en el departamento, me iba a su biblioteca y ahí lo disfrutaba tanto. El espacio es bellísimo. Ojalá y la gente... Sigue abierta. Sigue abierta, sí. Ahora la cierran, lástima, la cierran a las 3 de la tarde. En esa época la cerraban hasta las 7 de la noche y ahí se trabajaban dos viejitos. Yo siempre me he llevado bien con los viejitos y ahora que estoy en esa etapa, pues más me divierto mucho. Pero el cabello blanco te asienta muy bien, querida María Teresa, te queda muy bien. Gracias. Vamos a regresar con un personaje que en el Estado de México le puso mucho énfasis al tema de la educación. Sí. Fue quizá lo más, incluso la actual Universidad Autónoma del Estado de México, en su formación, tiene mucho que ver con el impulso que él le dio a nuestra universidad. Sí, él le dio la autonomía, se puede decir, a la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue mi alma mater en la licenciatura. Yo estudié en esta Universidad de Toluca, después de haber estudiado en la Normal de Educadoras, como hacíamos prepa. Las educadoras eran prepa. Yo soy de esas niñas que en los años, nací a mitad del siglo pasado. Niñas bien, puras niñas bien, me imagino. Pues sí, nos mandaban a ser educadoras y después... Los padres se descuidaban y le metían al rock que estaba de moda en aquel entonces. En la época de las falditas chiquitas y todo. Él va a legislar en favor de todos los trabajadores de la educación, de los agrícolas y de los industriales. Fíjate, para esa época va a reorganizar toda la administración estatal y hizo cumplir la ley de protección a la industria, como te dije, que mediante obras de infraestructura estimuló estímulos fiscales para lo que te dije que fue el corredor, y otorgó al magisterio, estoy aterrizando, que otorga al magisterio mejoras salariales y la oportunidad de superarse, cuando fundó la Escuela Normal para Maestros No Titulados, o sea, aquellos que, porque venía una época en México que eran los misioneros de culturas que había creado Vasconcelos, que era su cuate y amigo.
Y entonces, como había muchos maestros que no tenían más que algunos primaria o secundaria, entonces él crea una normal nocturna o de sábado y domingo para titularlos. Que eran alfabetizadores, básicamente, Sí. ¿no? Por el alto nivel de analfabetismo que Sí, teníamos en incluso México. impulsa una campaña de alfabetización y yo creo que la época en que empieza a conocer al profesor Carlos Jan González. Jovencito, me imagino. Sí, él trabajaba en Atlacomulco, Carlos Jan González, y realmente es como su hijo Ya. de él, Bueno, y de también Isidro, amigo. Alfredo del Mazo primero, por así decirlo, después de esa dinastía. Pero ya nos has introducido al tema o a la pregunta más importante de este programa. Fundador del grupo Atlacomulco. Él nació ahí y desarrolla una serie de redes, de relaciones, a veces familiares, otras que no son familiares, pero de mucha intensidad, y va creando a través de esas redes, una institucionalidad de gobernabilidad en el Estado. Cuéntanos un poco Aquí esto. tengo, bueno, hay una anécdota que me encanta. Él nació en Atlacomulco, recuerda que en esos años se nacía no en hospitales, se nacía en casas. En el cuarto donde él nació, también nació Alfredo del Mazo Vélez. Ahí en El el abuelo mismo. del exgobernador. Sí. Sí. Él, además, ahí nació el primer obispo de Toluca, Arturo Martínez Vélez. Vélez. Sí. Y la mamá que amamantó a Alfredo del Mazo, amamantó también al primer obispo. O sea, ¿qué te estoy denotando con esto? O sea, viene ahí como un entramado. Era también pariente de Mario Colín. Y cuando él llega al Estado de México, le dicen que tiene que gobernar con las personas del Estado de México. Entonces invita a Adolfo López Mateos a trabajar con él, a su sobrino, pues Alfredo del Mazo Vélez, al político Mario Colín, que después va a ser, que también muere en una forma trágica, Mario Colín. Qué bueno que no fuimos amigos de Isidro Fabela, pero bueno. En- Se puede decir que él crea un grupo porque él pensaba que la política era algo muy importante. Él decía que tenían los políticos, eso me gusta mucho, que cuando no ejercían como políticos tenían que prepararse leyendo. Tiene frases como esta en varios de sus libros y de sus obras, diciendo yo, cuando algún político deja su lugar y son amigos míos, pues les digo, ahora te toca descansar y leer y prepararte. Porque don Isidro siempre pensó que en México un político tenía que estar preparado para la realidad, y ahora esta realidad que estamos viviendo. No, y además él era muy sensible a la dimensión ética de la política. Él tenía varias afirmaciones muy contundentes al respecto. Lástima que no le siguieron mucho sus sucesores, no tuvieron mucho. Esa fue muy interesante la conversación. Nos quedamos cortos, pero el tiempo es muy breve. Para mí lo interesante es, funda un grupo que deja huella en la vida del Estado y hace además una forma de hacer política. Muchos políticos son con palabras muy suaves, muy dulces, muy acogedoras, sedosas, ¿no? Incluso en los momentos más tensos. Es un estilo como muy elegante que tienen Sí, los que ahora, políticos mexiquenses. Y otro aspecto, quizá más sociológico, es que de ahí se deriva un estilo de hacer política, es decir, políticos que hacen negocios, se convierten en empresarios, y empresarios que hacen política. Y eso empieza a torcer porque se teje una serie de intereses cada vez más duros, más rudos, pero bueno, eso es para otro tema y para otro programa. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido y nos hayas acompañado y nos hayamos asomado a este gran personaje que es Isidro Fabela. Muchas gracias. Yo lo espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.